Un hermoso y bendecido día 3 de junio, hoy el segundo día de la semana, día lunes. Y pues estamos viendo realmente acerca del espiritismo, en el cual la palabra de Dios lo desenmascara. Y hoy estaremos viendo acerca de la muerte, pero en el Antiguo Testamento. Así es de que hoy, por la gracia de Dios, una vez más estamos aquí con mi amigo y hermano Andrés Ceballos. Andrés, Un gusto, pastor. Bienvenido. Gracias. Un gusto estar nuevamente en esta lección. Y bueno, vamos a compartir el día de hoy la muerte en el Antiguo Testamento, pero si antes con eso vamos a pedir la voluntad de Dios. La oración. Así es. Les invitamos para que nos acompañen. Vamos a orar. Oremos. Amantísimo Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos da, Señor, de ser instrumentos tuyos. Te pedimos, Señor, que por tu sangre, Señor, por tu gracia, nos ayudes, Señor, nos limpies para estar presencia tuya, Señor, y que lo que hablemos en esta lección, Señor, sean palabras tuyas, Señor, palabras de vida tuyas, Señor, y no de nosotros, Señor. Bendícenos, cuídanos y protégenos, Señor. Quédate con nosotros, Señor, en esta escuela sabática. Te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, pastor, la muerte en el Antiguo Testamento. Pienso que el autor de la lección nos está llevando a las bases del Antiguo Testamento para presentarnos paso por paso, desenmascarar lo que viene siendo esta forma del pensamiento y sobre la muerte. Y entonces nos lleva a las bases del Antiguo Testamento y abrimos este día para leer Salmos 6.5. Salmo 6.5, que el rey David escribe en uno de sus salmos y dice: porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Se me hace que es como un exclamor de David hacia Dios, diciendo: cuando yo esté muerto, ya no voy a tener ese privilegio, esa bendición de invocarte, de alabarte, de llevar mi vida a ti, ¿sí? Y él dice: en la muerte, pues, ¿quién te va a alabar? ¿Quién lo va a hacer? ¿Por qué? Porque no hay nada en la muerte. Porque nos ponen en una situación de pausa, en la cual David lo está reflejando en palabras cortas y sencillas, pero muy profundamente. ¿Sí? Y para eso también nos lleva a Reyes, a la primera de Reyes 2.10, que dice así. Primera de Reyes 2.10. Dice: y David durmió con sus padres y fue sepultado en su ciudad. El Antiguo Testamento nos está conllevando a comparar, como lo habíamos dicho en la parte del sábado, en una comparación de lo que viene siendo el sueño, un sueño profundo, con la muerte. Está recalcando, por ejemplo, en las palabras de David, donde decía que él no va a poder ya alabar a Dios, a Jehová. Entonces, con un sueño, cuando dice: David durmió, sí, y fue enterrado donde estaban sus padres. ¿Sí? Y hay otros versículos dentro de que menciona aquí la escuela sabática, igual 1 Reyes 11:43, que no los vamos a buscar, y 14:20, que enseñan. ¿Qué es lo que enseñan estos versículos? Estos versículos están enseñando el cual compara el sueño
con la muerte. Y la Biblia nos dice, el Antiguo Testamento no enseña la inmortalidad del alma, tampoco enseña que después de la muerte los fieles vuelan a la dicha del cielo por la eternidad, sino qué está pasando con la gente que está muriendo. Quedan en una pausa, volvemos a reafirmarlo, y en el Antiguo Testamento están siendo conciso, firme, y es lo único que es a lo que se refiere conforme a la muerte, el dormir. Dice que durmió con sus padres para recibir la muerte en los patriarcas, en Salmo. Esto llaman el sueño de la muerte. No sé cómo ve, pastor, si vamos al espíritu de profecía, a ver qué nos dice sobre estas bases, ¿verdad? Está bien, vamos a leer este Conflicto de los Siglos, la página 616. ¿Qué es lo que en realidad nos habla? Ya que hemos estado viendo cómo la palabra de Dios nos está hablando a través de aquellos siervos de Dios, aquellos profetas, aquellos hombres del Señor. Bueno, ella dice, muchos serán confrontados con espíritus de demonios que personificarán a parientes o amigos queridos y que proclamarán las herejías más peligrosas. Vean, o sea, esto va a ser un encuentro con aquellos que ya descansaron, pero que realmente no van a ser ellos. Estos engaños diabólicos serán hechos, como ya lo dije el día de ayer, algo real que vas a poder tocar, vas a poder ver, pero que en realidad nada que ver con los ángeles del cielo. Serán los ángeles que fueron arrojados en aquel conflicto, en aquella decisión que ellos tomaron de seguir al engañador, y fueron arrojados por su desobediencia a los mandamientos de Dios. Leyendo a la hermana White sobre cómo Satanás va a obrar y cómo está obrando y cómo se ha metido dentro de las bases de religiones y cómo está actuando, y a la vez estamos viendo en la Biblia que los muertos nada saben, que están durmiendo, así como durmió David, así como durmió Salomón, como todos han estado durmiendo con sus padres, y nos está llevando a las bases. También nos lleva la Biblia como a compararnos con el pueblo de Israel. En aquel entonces el pueblo de Israel sabía que estaban en una fase de un sueño. Ellos veían la muerte como un sueño, ¿sí? Hasta la resurrección, ¿sí? O hasta el final. Así, de la misma manera como lo está entendiendo el pueblo de Israel, era lo contrario. Los paganos eran los que no entendían. Eran los que hablaban con los dioses, y eran los que se les aparecían los espíritus, y eran los endemoniados, y las situaciones de llenar ese vacío que antes habíamos dicho de la necesidad humana de tener o no pensar o no saber o no haber estudiado la situación sobre los muertos. Entonces, ¿qué está haciendo la lección? Nos está llevando a los principios del cristianismo por medio del pueblo de Dios, y ver cómo ellos estudiaban, cómo el pueblo de Dios por medio de David en sus salmos sabían que era un sueño, que no había nada después de la muerte. Entonces, así es como lo está llevando en este lunes la lección, a entender que los muertos nada saben. Pero también nos dice la lección que al momento de que uno no entiende estas situaciones tan sencillas, explicadas, como decir el sueño de la muerte, ¿sí? Y se complican con demonios
o con ángeles caídos que se presentan en forma de lo que ellos quieren pensar, y que Satanás se presta para cumplirles el deseo y agarrarlos y suavizarlos y hacerlos creer, porque la Biblia nos dice que aún en presencia de esos actos va a haber gente muy instruida que va a caer. Yeah. ¿Sí? Entonces dice que hay que estar muy atentos a esa situación. Por eso es importante cómo es que estos avisos que ya tenemos desde hace mucho tiempo, y ella nos habla y nos sigue diciendo, estos espíritus, acuérdense, estos van a ser puras herejías que van a llegar al cristianismo, no nomás a los que no han querido no saber nada de la palabra de Dios, sino que van a llegar a los que decimos conocer la palabra de Dios. Por eso ella dice, estos espíritus apelarán a nuestros más tiernos sentimientos de simpatía. O sea, ¿hasta dónde estos demonios van a tratar de buscar el convencimiento de lo que ellos traigan, que la persona que está viva y que tiene que tomar una decisión lo acepte y lo crea? Y dice aún, y harán milagros con el fin de sostener sus acertos, o sea, para que les creas. Ahora van a manifestar milagros, que eso sí, hoy en día, si por milagros muchos asisten a iglesias, porque van a ver si les ayudan, a ver si realmente su enfermedad es curada. Debemos estar listos para resistirlos con la verdad bíblica de que los muertos no saben nada, y de que los que aparecen como tales son espíritus de demonios. O sea, en verdad, cuando tú entiendas completamente la palabra de Dios, vas a entender ahora sí los propósitos que tienen estos enemigos o falsos ángeles de Dios, que no tienen nada que ver con el mensaje que Dios nos está dando. Ahora mira esta cita. En el momento en que sean despertados de su profundo sueño, reanudarán el curso de sus pensamientos interrumpidos por la muerte. Eso es ya cuando en realidad venga el llamado de Dios. La última sensación fue la angustia de la muerte. O sea, eso es lo que vamos a recordar. Ese momento que no queremos morir, porque yo siempre he dicho, si fuera verdad que el que muere se va al cielo, pues cuántos no quisiéramos ya estar en el cielo. Pero la verdad es que no queremos morir. El último pensamiento de él era el de que caían bajo el poder del sepulcro. Cuando se levanten de la tumba, su primer alegre pensamiento se expresará en el hermoso grito de triunfo. ¿Cuál? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Por qué? Porque eso ya lo vamos a tener aquí y aquí. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dirigió, la palabra de Dios nos dijo lo que iba a pasar, aún yendo nosotros al descanso, aún sabiendo que en ese último momento que ya vamos a cerrar los ojos y ya nuestra mente se va a perder y no vamos a saber nada, pues simplemente lo único que nos vamos a llevar es: yo sé que me voy a levantar el Señor el día de su regreso. Y eso va a ser de gozo y alegría cuando escuchemos aún desde la tumba la voz de Dios. Es así como también esta cita nos dice: la voz que clama desde la cruz, consumado es, fue oída entre los muertos, atravesó las paredes de los sepulcros y ordenó a los que dormían que se levantasen.
oigan bien, cuando Cristo murió, si lo has leído, esa historia triste, así sucederá cuando la voz de Cristo sea oída desde el cielo. Esa voz penetrará en las tumbas y abrirá los sepulcros, y los muertos en Cristo resucitarán. En ocasión de la resurrección de Cristo, unas pocas tumbas fueron abiertas, pero en su segunda venida, todos los preciosos muertos oirán su voz y surgirán a una vida gloriosa e inmortal. Amén. Ahora, tú te recuerdas, y si lo has leído en realidad, que cuando Cristo murió, la palabra de Dios nos dice lo que pasó con aquellos que habían creído en el Señor y murieron antes de Cristo. Si no, mira cómo lo dice el libro de San Mateo, el capítulo 27 y el versículo 51. Mateo, capítulo 27, versículo 51 al 53. Mira cómo nos dice, para recordar esta lectura que acabamos de hacer. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Cuando Cristo estaba muriendo, esto sucedió. Y se abrieron los sepulcros, ¿ves? Y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Ay, Señor, ¿cómo es que vamos a dudar de la palabra de Dios? Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Cristo, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Y esto es lo que quiere hacer Satanás. Esto es lo que no lo que quiere, lo que va a hacer. Imitar esta resurrección. Y la verdad es de que, pues, esto ya podemos decir, ya estamos avisados de lo que va a venir y lo que nos puede suceder. Por eso, mira, esta última cita del Espíritu de Profecía. Mira lo que dice: en ningún pasaje de las Santas Escrituras se encuentra declaración alguna de que los justos reciban su recompensa y los malos sus castigos en el momento de la muerte. O sea, no hay escrito en la palabra del Señor que alguno que muere, pues se fue aún al castigo, al infierno, o que algún santo de Dios se haya ido a gozar con el Señor allá en el cielo. No, estos son engaños de los espiritistas, esos son engaños del mismo diablo, y que él es el que está tratando de buscar engañar. Por eso es de que tenemos que meternos profundamente al estudio, a escudriñar y a saber sobre el estado de los muertos, y no hay más que la palabra de Dios. Por eso ya dice, los patriarcas y los profetas no dieron tal seguridad. Cristo y sus apóstoles no la mencionaron siquiera. La Biblia enseña a las claras que los muertos no van inmediatamente al cielo. Se les presenta como si estuvieran durmiendo hasta el día de la resurrección. Eso es, si tú lees esta cita de 1 de Tesalonicenses. Así es de que, mi hermano, aquí no hay más que tú tengas que escoger qué quieres hacer hoy en día. Y recuerda, estamos viendo en este trimestre los conflictos, pero recuerda que este conflicto se inició en el cielo. Y yo siempre digo que las decisiones a veces las tomamos al último, a la hora de los problemas, a la hora de las dificultades. Allí es donde tomamos las decisiones, y Dios quiera que no seas tú aquella parte que en el último momento quieras tomar una decisión, porque ¿sabes qué? Lo único que vas a tratar es de buscar de salvar tu vida, pero ningún ser humano podrá salvar su propia vida, sino es Cristo Jesús quien ha de salvar la vida de la humanidad, pero de aquellos que realmente quieran obedecer el mandato de Dios. Por eso es de que yo te invito para que estudies la palabra y veas sobre estos engaños que estos espíritus demoníacos van a traer y están trayendo al mundo cristiano, no a los de afuera, porque los de afuera ya están engañados, pero los que hoy estudian la palabra de Dios tienen la oportunidad de escudriñar y conocer la verdad. ¿La verdad de quién? De Dios y no del hombre. Que Dios te bendiga
y el Señor te guarde. Bendiciones.